Hola a todos y bienvenidas a más una entrevista, una charla del Diálogo de las Américas. Es con mucho placer hoy que estoy con la profesora y experta Raíssa Uribarri. Perdón, puedes corregir cómo te pronunció el nombre. Raíssa Y Uribarri, sí. E me encantaria que te apresentara e aí vamos discutir o tema de alfabetização digital. Então, bem-vinda e muitas graças, Raíssa. Gracias a ti por la invitación, Carolina, y por la oportunidad de conversar sobre un tema sin duda importante y fundamental hoy en la sociedad. Yo soy profesora de la Universidad de los Andes, profesora emérita de la Universidad de los Andes en Venezuela, y mi formación de base es periodismo. También hice una maestría en tecnologías de la información y un doctorado en ciencias humanas. Y mi preocupación viene dada hoy básicamente sobre la calidad del periodismo en esta época. Exato, e isto tem tanto que ver com a gente que, tanto os usuários, pero os produtores de informação. Então, exatamente sobre este tema, não? Eu creio que uma pergunta inicial para você é: que temas complementários considera você que devem analisar-se para compreender as necessidades, os riscos e os desafios para a alfabetização digital hoje em dia? Y cómo estas se relacionan con las habilidades cívicas, ¿no? Yo creo que el periodismo, que es una de sus áreas principales, también tiene mucho que ver con esto. Por favor. Sí, creo que es básico, es básica la idea hoy pensar en el fortalecimiento del periodismo. Y algo que llama mucho la atención es que los medios no hablan de periodismo, es decir, no se examina la propia práctica periodística ni los cambios a lo interno, es decir, no se informa sobre eso. Y el periodismo es un elemento central de la democracia que hoy está atravesando por una situación crítica, y obviamente que los ciudadanos desarrollen habilidades cívicas. Esto solo es posible si están bien informados, y estar bien informado hoy significa comprender el entorno que demarcan las nuevas tecnologías digitales. Entonces, comprender los mecanismos de desinformación, las nuevas formas a través de las cuales se modelan los intereses de las audiencias, se refuerzan agendas, se aplican los criterios, por ejemplo, de moderación de contenidos de la plataforma. Todos estos deben ser temas públicos, es decir, abordados por el periodismo. ¿Y qué sucede? Sucede que de esto no se habla, y no se habla, entre otras cosas, porque ni los mismos periodistas están bien formados para comprender el ecosistema digital. No podemos hablar de estos temas sin tener como un conocimiento más profundo de lo que es el ecosistema digital en su conjunto. Esto obviamente debe ser comprendido por los periodistas para poder formar parte de la agenda informativa con calidad informativa. Porque básicamente los medios lo que están haciendo hoy para, digamos, confrontar el modelo de negocio que se ha desarrollado gracias digamos, a la dominancia de las plataformas, es que recurren por un lado al sensacionalismo, por el otro lado a la polarización, y por el otro lado también tenemos los gobiernos que ponen trabas al ejercicio independiente del periodismo y de voces en el ecosistema digital. Y hablo de mecanismos como los apagones de Internet, el bloqueo de plataformas, la vigilancia. Y esos no son temas que estén siempre presentes pues, en la agenda informativa. Entonces, fortalecer el periodismo pasa por comprender estos temas. Y esto es parte, el comprender el periodismo hoy debería ser un tema importante para la alfabetización digital. Creo que eso es un punto importante, que lo tomo en las preguntas que nos hacen como un tema complementario, porque no es un tema central, es un tema que surge de la discusión. E este é o grande desafio hoje em dia, não? Eu creio que o que compreendemos como alfabetização digital 10, 15, 20 anos atrás não é o mesmo mais, não? Então, por exemplo, em el concepto inicial que desarrollamos para este diálogo,
traemos la categoría de acceder, ¿no? El acceso que uno tiene a la Internet. Y para esto hay que tener algunos skills también y tienen que ver con muchas cosas que han dicho, ¿no? Puede ser que esté bloqueado, puede ser que no exista neutralidad de red, puede ser que su usuario, ¿no? No puedas participar si es anónimo. Entonces, ¿cómo ves la alfabetización digital para el desarrollo de habilidades cívicas, como es nuestro foco acá, a respecto de esta cuestión de acceder a la Internet? Y cómo esos skills para acceder o no, o lidar con estar bloqueado o no, impedido o no, vimos mucho lo que pasó en Colombia recién, en Cuba, ¿no? Afectan los derechos humanos de los periodistas, pero también de los usuarios en general. Sí, absolutamente. El acceso es un prerequisito. Desde mi punto de vista, es un prerequisito, pero es un primer paso nada más, aunque es un paso gigantesco tomando en cuenta la brecha digital enorme que existe a escala global. Entonces, uno, ¿qué es lo que ve? Uno ve que los esfuerzos de alfabetización tienden a dar una preeminencia al desarrollo de habilidades técnicas, es decir, al uso, al acceso y al uso, pero no a una comprensión más de fondo de qué se trata la sociedad de la información. Entonces, en la base de estos esfuerzos, yo propondría que nos hiciéramos dos preguntas. Una, ¿es posible hacer un uso crítico de las tecnologías sin comprender el ecosistema? Y la otra pregunta complementaria sería, ¿y es posible comprender el ecosistema sin acceso a las tecnologías? Entonces, hay que mirarlo de dos formas, porque estamos hablando de un problema que es sociotécnico. Entonces, no podemos comprender sin usar y no podemos usar sin comprender. Hay un esfuerzo doble allí. Sí, súper bien, hace mucho sentido traer esta complejidad y estos dos lados. Y en relación a eso mismo, ¿no? ¿Cómo se relaciona entonces la alfabetización digital para el desarrollo de habilidades cívicas con el deterioro del debate público, que es otro tema de la consulta, ¿no? Entonces, ahí hay impactos de cosas como moderación de contenido, las filter bubbles, ¿no? Las burbujas de filtro o los algoritmos que te llevan a una dirección en la Internet. Y exacto, ¿no? Si la gente no sabe este contexto, cómo lidan con esto, ¿no? Y cómo participan del debate público. Pero, por favor. Sí, bueno, para no hablar de los esfuerzos concertados de desinformación, ¿no? De los cuales somos, digamos, testigos a escala global, que es un tema mayor, ¿no? Digamos que el debate público se ha frivolizado un poco con la emergencia de múltiples emisores, que en su derecho, obviamente, claro está, cada día ponen en circulación una enorme cantidad de mensajes que muchas veces resultan irrelevantes o son causa de lo que algunos autores llaman sociedades distraídas, ¿no? Por eso, insisto, la importancia del periodismo para la construcción de ciudadanía y democracia. Y alfabetizar sobre la importancia del periodismo. Es decir, una alfabetización mediática hoy, en mi juicio, en mi criterio, tiene que poner en el centro la importancia del periodismo para la democracia. Porque cada día más vemos gente confiando en mensajes que no son verificados, que no son contrastados, que no son producto del ejercicio del método de buscar diferentes visiones, versiones, fuentes para para construir un mensaje a la ciudadanía. Entonces, estos nuevos actores, por ejemplo, los llamados influencers o influenciadores en español, han distorsionado un poco lo que es la comunicación social. Es decir, la comunicación es todo, pero el periodismo es un oficio que viene a poner un poco de marco o de orden profesional a lo que circula. Éticas, sí, con reglas éticas profesionales. Absolutamente, con un marco ético y con un método profesional. Entonces, sí creo que esas habilidades cívicas pasan por comprender también esto, el deterioro del debate público que ocasiona esa multiplicidad de mensajes que no podemos ordenar bien, porque cambió la forma también del periodismo. Y quizás los mismos medios están como en su carrera para sobrevivir,
dejando de lado que eso también es un tema central de la agenda. Sí, y caso no exista foco en la alfabetización digital, ¿no? Creo que muchos riesgos podrían aparecer o quizás ser empleados, riesgos de hoy, ¿no? Entonces, para usted, ¿cuáles son estos riesgos y cómo ellos se manifiestan hoy día? Bueno, hoy día tenemos un caso que es absolutamente relevante, ¿no? Con las campañas de los grupos antivacunas que se toman el espacio digital, aunque existe evidencia científica más que sólida que demuestre que las vacunas salvan vidas. Aún así, la proliferación de bulos en medios y redes sociales se mantiene, ¿no? Y digamos, cómo se le hace frente a eso. Ahí hay una responsabilidad que es compartida entre los estados, el sector privado y también el sector privado en general, digamos, las plataformas, pero también los medios de comunicación. Hace nada, unos días, el presidente de Estados Unidos, al ser preguntado sobre los efectos de este tipo de mensajes, lo dijo sin ambajes: las redes sociales están matando gente. Y el presidente Macron ha dicho, bueno, no nos van a encerrar a todos. Es decir, la gente que no se quiere vacunar no va a ocasionar que las personas que lo hacen y preservan la salud pública lo hagan, ¿no? Poniendo unas medidas estrictas, y se vio que a partir de estas medidas, pues la gente acudió a vacunarse con más fluidez en Francia, ¿no? Entonces, esos riesgos de no conocer cómo funcionan los mecanismos de desinformación, el no poder chequear si una información es cierta o no, de dónde provienen esos mensajes, cómo se articulan, cuáles intereses están detrás, qué daño. Eso es parte crucial de los esfuerzos que tendríamos que estar haciendo, ¿no? En los Claro, medios. sí. No, claro, y con relación a eso, ¿no? ¿Qué te parece sería un buen ejemplo o los principales efectos o buenas prácticas de una buena alfabetización digital que lleva todo esto en consideración, ¿no? Y cómo una buena alfabetización digital o la falta de ella, ¿no? Porque quizás este es algo que pasa muy hoy día, afecta a las decisiones legislativas o políticas que son sacadas hoy día, tanto de los políticos, pero también de la gente que participa de estos procesos. ¿Qué te parece? Creo que a la par de estos esfuerzos formativos de los que he venido hablando con respecto de los propios comunicadores, resulta clara también que es necesaria la formación de los legisladores y de los jueces, y también obviamente de los periodistas, para informar sobre los asuntos que se debaten en los parlamentos con respecto de las leyes que afectan el ecosistema digital y las decisiones que se toman en las cortes. Es importante que cuando se debate, por ejemplo, leyes de acceso universal o de privacidad de datos, se sepa, haya gente informada lo suficientemente bien, de forma pertinente, para poder hacer las preguntas necesarias cuando se cubre un debate parlamentario o cuando se informa sobre leyes que se discuten, ¿no? O actuaciones de los legisladores, y a veces vemos que eso no sucede. Es decir, yo como, digamos, periodista y parte de facultad que forma periodistas, creo que el poder poner en esos espacios personas formadas que traduzcan estos debates a la opinión pública con criterio es muy importante. Y mismo como, por ejemplo, quizás pensar en hasta las preguntas que los políticos hacen, ¿no? Como cómo comprender un problema si no sabes preguntar sobre el problema. Y yo creo que esta alfabetización digital, esta comprensión del contexto, como había dicho al principio, se hace fundamental. Bien, algunas preguntas más porque me encanta este tópico. Exactamente hablando del gobierno, ¿no? ¿Cuál debería ser entonces el rol del Estado en la alfabetización digital? ¿Y crees que este rol está siendo platicado o algo que fue
olvidado, ¿no? Bueno, creo que en nuestros países estamos un poco como en retardo en relación a la alfabetización digital clásica que comprendíamos antes en el siglo pasado como lectura crítica de medios, ¿no? Y creo que hay que ganar tiempo en la escuela, ¿no? Desde los primeros años y de forma ya indiscutiblemente hoy, con el acceso que tienen los niños y jóvenes a las tecnologías digitales, de forma transversal, es decir, que esto no sea un tema de una asignatura, de una materia en escuela básica, secundaria o universitaria, una cátedra que trate estos temas, sino que esto sea algo que se procure en todas las áreas. En ese sentido, creo que hay países que sí han llevado adelante algunas experiencias exitosas, como Finlandia, ¿no? Que tiene programas que comienzan incluso en el jardín de infancia. Pero bueno, ahí habría también que mirar que es necesario formar también a los educadores para esto, ¿no? Ese es también un gran tema, alfabetizar a los alfabetizadores. Creo que el Estado allí tendría también que hacer un esfuerzo importante, ¿no? La educación pública sobre esto. Y entonces esta es una pregunta que viene de ahí, ¿no? Además del Estado, ¿cuál es el rol del sector privado si el Estado no está quizás cumpliendo su papel? ¿O cuál es el rol complementario o de liderazgo? ¿Qué te parece todo esto? Bueno, el sector privado amplio, ¿no? En un sentido amplio, pero restringiéndolo, por ejemplo, al sector de medios, podrían plantearse alianzas, porque en nuestros países hay muchas organizaciones civiles, no gubernamentales, tratando como de entrarle a estos temas, ¿no? Y sería interesante ver esas alianzas de medios, organizaciones civiles, como para abrir los espacios donde el Estado no está. También creo que los medios de comunicación social y un poco hilando lo que prefiguraba desde un principio, deberían hacerse cargo de este problema, ¿no? Poniéndolo en el debate público, analizando las prácticas, dando espacios, obviamente llamando la atención sobre los marcos éticos, buscando profesionalizar a sus periodistas, en pocas palabras, asumiendo la responsabilidad social enorme que tienen como un factor de cohesión social, ¿no? Sí, claro, yo tengo que mirar cuál país era este, pero me pareció súper interesante. Había un programa en Europa, en algún de los países, pero en Estonia yo no tengo certeza, pero que todo el domingo ellos venían y miraban cosas de internet, ¿no? En el principal canal de televisión de aquel país y discutían lo que era verdad o no, ¿no? Entonces, era un modelo muy interesante que yo no había visto en ningún sitio, ¿no? Como se pone estos en un mainstream, ¿no? Como imagínate si algo así pasa en un canal, por ejemplo, en Brasil Globo o lo que sea, el principales canales, ¿no? De televisión o radio, lo que sea. Y en la televisión pública que Sí, tenemos, en los sistemas de televisión pública. sí, exacto. Bien, entonces, muchísimas gracias, pero me encantaría saber si puedes compartir con nosotros iniciativas o metodologías, prácticas o currículos o cualquier otro ejemplo que has visto de buenas prácticas que ven a alfabetización digital como esto mucho más complejo de comprensión crítica de lo que uno ve. En los últimos años he visto una iniciativa que le he dado seguimiento y me parece bien importante, que es la que desarrolla la UNESCO. En el 2019 ellos lanzaron un manual de periodismo de tecnología, ¿no? La autora es la periodista argentina Natalia Suazo, y luego el Centro Knight de Periodismo en las Américas le dio seguimiento con base en ese manual a un curso en línea, un MOOC, que buscaba formar periodistas para hacer cobertura de temas de tecnologías, cómo cubrir Internet y tecnologías, más allá de hablar de los artefactos, ¿no? De los dispositivos. Y eso progresó y ahora justo este mes y el mes siguiente va a haber unas capacitaciones sobre este mismo tema
puntuales para periodistas de varios países de América Latina. La Fundación Gabo también ha dado unos talleres sobre periodismo, tecnología y democracia con el periodista español Jordi Pérez Colomé. Creo que esas iniciativas han sido muy, muy importantes de poner este tema al cual yo he querido referirme, de formación de comunicadores y periodistas digamos, en el foco de formación profesional. Nosotros mismos acá en Panamá, en el año 2018, desarrollamos un programa con la Universidad Santa María la Antigua, una universidad privada, y el capítulo local de Internet Society, de formación de periodistas en temas de tecnologías de Internet, que lo destacó la Mozilla Foundation como un caso de web literacy en su informe de salud de Internet del año pasado. Creo que todas estas iniciativas, digamos, permiten cribar aprendizaje, cómo formar a los periodistas, desde dónde, desde qué criterios, cómo hacer vinculación con los medios para que se interesen más en estos temas, cómo vincular los medios con las organizaciones sociales, con las universidades, con organizaciones, por ejemplo, como Internet Society, que es eminentemente una organización técnica, pero que tiene mucho trabajo de muchos años que decir, y profesionales que pueden brindar capacitaciones muy importantes. Y también le he estado dando seguimiento a esta declaración que promovió Reporteros Sin Fronteras, la Declaración Información y Democracia, que generó esta organización multipartita, digamos, el foro que se llama el Foro por la Información y la Democracia, que la constituyeron 11 organizaciones, de la cual una es latinoamericana, que es Observacom, una organización uruguaya, que parte de algo muy importante, ¿no? Que es el reconocer la función social del periodismo hoy como ellos lo llaman un tercero de confianza para las sociedades, y que, bueno, que está insistiendo sobre este tema, ¿no? Sobre considerar la información un bien público hoy, desarrollar modelos de negocios sostenibles para que el periodismo independiente de calidad sobreviva, el acceso a la información confiable, al periodismo profesional y de calidad, y presta mucha atención a este gran problema que yo creo que es el que nos ha venido como a problematizar el ejercicio profesional del periodismo hoy, que es su sostenibilidad de cara al predominio y la dominancia de las plataformas, de las grandes plataformas. Entonces, sí están pasando cosas interesantes y creo que hay que estar atenta a ellas y soportarlas e impulsarlas también, ¿no? Sí, súper bien, increíble. Muchísimas gracias por los ejemplos. A los que están viendo esta entrevista, vamos a listarlos en nuestro sitio también. Bien, Raiza, muchísimas gracias, profesora. Fue un placer verte acá y todo este soporte y tiempo que has dedicado para este diálogo. Y seguimos en contacto. Gracias a ti, Carolina. Ha sido un gusto, un placer. Gracias.